Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Empezamos el programa número 365, si la memoria no me falla, de Al Derecho y al Revés. ¿Te parece, Marta? ¿Acerté? Si vos lo decís, así será. Si Marta Ollanar te lo confirma, es un dato firme. Mercedes Jones, ¿me lo confirmás? Yo no, le dejo, eso tiene el honor Marta, vos siempre es como una cábala, ¿no? La que tiene que decir el número apropiado y justo es Marta. Es parte del folclore del programa, pero también está el otro tema, que Marta siempre dice, y tiene razón, que no decimos quiénes somos. Entonces, si bien es cierto que nuestros oyentes nos conocen, nunca está de más. Así que voy a agregar, yo soy Alejandro Drukarov, el Druka para los amigos, por si alguien no me terminó de registrar. Bueno, le agradecemos como siempre. Sí, pero pará, y falta el resto del equipo. Por eso le agradecemos como siempre, pero ¿cómo me reta esta mujer? Es terrible lo mío. A Leo Justi, que está operando, Fede Politi recuperado de su gripe en plena producción, y arrancamos con un invitado muy, muy interesante. Pero la tenemos a Mercedes Jones. Le dije Mercedes Jones, mi querida Marta. Y Carlos March. Marta Ollanarte, Carlos March. Carlos March no nos acompaña hoy, yo creo que estamos confundiendo a la audiencia. Está bien, este caos nos encanta. Por suerte vamos a hablar de ciencia y tecnología, nos va a ordenar un poquito y la cuestión. El invitado es una persona seria, por favor no lo asustemos, que ya... Sí, yo creo que ya se fue el invitado. Intuyo que tiene ganas de levantarse e irse. No, queremos hacer una mención también, nos pueden llamar al 3987-4117 o 3987-4118 y nos pueden whatsappear al 11 5575 9133. Repito, 11 5575 9133. Bueno, decíamos que tenemos un invitado que verdaderamente es un lujo para el programa. Lino Barañao, doctor en química, con diversos posgrados. Si empezáramos a enumerar su trayectoria científica, no terminaríamos en el horario del programa. Fue ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación durante 2 periodos diferentes, es decir, entre 2007 y 2018. Vale decir, yo diría que Lino es lo que más se parece en la Argentina a una política de Estado, Marta. Claro que puede parecer una antigüedad, pero es algo absolutamente imprescindible. Y por suerte hay personas como Lino que lo han hecho y espero que otras también lo hagan. Tal cual. ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es un placer estar aquí. Bueno, y espero que te diviertas y no te escapes y nos ayudes a esclarecer un poquito una realidad sumamente compleja. Yo quería arrancar yendo derecho a un punto muy crítico. Y hay una controversia muy fuerte respecto al rol del Estado en la investigación en ciencia y tecnología. El actual gobierno tiene en ese sentido una postura dura en cuanto a la financiación de la investigación. Y hace unos días el presidente Milei dijo: los supuestos científicos e intelectuales que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación, si tan útiles son sus investigaciones, los invito a salir al mercado, investigar, publicar un libro y ver si a la gente le interesa o no. Queremos saber qué te parece, porque esto va de la mano con una notoria reducción del presupuesto del Estado para la investigación. ¿Cómo ves el tema, cómo ves el presente y las perspectivas de esta materia tan importante? A ver, en primer lugar hay que aclarar algunos de los puntos falsos o erróneos de esa aseveración del presidente. Los científicos no se consideran seres superiores, tienen responsabilidades diferentes, tienen un grado de exigencia superior al resto de los funcionarios públicos, digamos, o la mayoría de los funcionarios públicos. El presidente habla de salir a competir al mercado. Precisamente los investigadores producimos algo que tiene un valor internacional, que son trabajos en revistas revisadas por pares. O sea que ese producto tiene una calidad
que es la misma que la que producida por un noruego, un inglés o un japonés. O sea, una revista científica no se fija en origen ni tiene parámetros distintos. O sea que lo que la ciencia argentina produce tiene la misma calidad que lo que se produce en los países centrales, que cuentan con mayores recursos asignados a la investigación y sobre todo con mayores sueldos para los científicos. Por dólar invertido, un científico argentino es mucho más productivo que un científico americano o un científico europeo. Entonces, en términos de competitividad o de mercado, que es lo que aparece ser el punto de evaluación central por parte del presidente, ese parámetro lo cumplimos con creces. El otro punto es la aparente inutilidad de la ciencia argentina o en países en desarrollo. Y esto está soportado con evidencia muy sólida respecto de cuál es el rédito de invertir en ciencia y tecnología precisamente en países en desarrollo. Y tiene varias facetas. En primer lugar, la investigación científica lo que garantiza es un mejor nivel de la docencia universitaria. Un médico que investiga transmite los últimos conocimientos a los estudiantes de medicina que está formando cuando enseña en la universidad. Y eso hace que el paciente reciba la última terapia disponible. Lo mismo para las otras profesiones, formar a los biólogos por parte de investigadores en biología, a ingenieros que investigan en nuevos materiales. Ese es el primer rédito que recibe la sociedad. Segundo, en los países en que se vive mejor, que tienen una menor distancia entre el que más gana y el que menos gana, o sea que tienen menor índice de Gini, esos países no basan su economía en extracción o explotación exclusiva de los recursos naturales. La explotación de recursos naturales puede aumentar el PBI per cápita, puede hacer que el país aparezca como más rico, pero la distribución de esa riqueza es muy desigual. Países petroleros tienen una élite que vive muy bien y el resto son inmigrantes o ciudadanos del mismo país, pero que no acceden a veces a condiciones mínimas de calidad de vida. En cambio, los países que basan su economía en el conocimiento, en aportar información a lo que producen, agregar valor a sus productos de exportación, necesariamente tienen sociedades más educadas, mayor proporción de graduados universitarios, que por lo tanto tienen mejores sueldos. Entonces, las sociedades que basan su economía en conocimiento tienen esa ventaja, no solo distribuye mejor la riqueza, sino que como valor adicional, como son sociedades que requieren mayor educación, son sociedades más democráticas. Y eso no es un tema menor. Cuando decimos que hay que aportar ciencia, estamos defendiendo esto. Marta. Yo voy a hacer referencia a una nota tuya extensa, un reportaje que te hicieron en el diario La Nación, La Repregunta, por si algunos no lo leyeron. Quiero hacer referencia a algo que tiene que ver con esto que vos decías, y allí insistís, hay que mejorar el acoplamiento entre la creación de conocimiento y la generación de riqueza o de prosperidad. Nunca en la historia reciente de la ciencia argentina hubo una reducción tan drástica del presupuesto. Sí, lamentablemente, esto último es así. Nunca se dio, además, no solo la reducción del presupuesto, de que hubiera fondos asignados y estuvieran durmiendo en una cuenta bancaria porque no hay capacidad de gestión, no hay capacidad de distribuir esos fondos, siendo que están asignados a proyectos ya evaluados. Exactamente, haces mención en esta nota, ¿no? A que por primera vez hay un presupuesto sin ejecutar. Yo fui funcionario de 16 años en total. Siempre mi problema fue no tener fondos, no tenerlos y no poder gastarlos. Eso es realmente un contrasentido. Lo primero que recordás de ese reportaje también es importante, porque tal vez es la asignatura pendiente. Nosotros generamos más conocimiento del que el sector productivo argentino puede asimilar en estos momentos, porque a través de años de desinversión, las empresas, sobre todo las pymes, en muchos casos tienen tecnologías obsoletas y les cuesta saldar ese bache que hay con sus competidoras a nivel internacional.
Pero eso es algo que es subsanable rápidamente. O sea, nosotros durante mucho tiempo tuvimos aportes no reembolsables para que las pequeñas y medianas empresas pudieran incorporar nueva tecnología. Y eso, tenemos numerosos estudios que muestran cómo esa empresa que innova pasa a exportar y amplía su planta de personal y por lo tanto contribuye a solucionar los dos problemas centrales que tiene el país, que es la generación de empleo y de divisas. Entonces, si estamos pensando en que el mayor problema del país es que no tenemos los dólares para pagar las cuentas como país, tenemos que pensar en cómo vamos a generarlos. Que hay algo que la vez pasada traía un amigo mío a colación, que es lo que se llama la pregunta japonesa, que hace referencia a una misión de Japón que vino y estuvo entrevistando a distintas autoridades, creo que sería los años 60, fin de los años 60. Y escucharon todas las exposiciones sobre las proyecciones y demás. Y sobre el final, uno de los delegados pregunta, ¿y de qué va a vivir Argentina como país? ¿Qué le va a vender Argentina al mundo? Pregunta muy obvia, lo que por algún motivo no se contesta en forma definida, ni se elaboran los mecanismos para ser coherentes con esa respuesta. Se habla de exportar alimentos para el mundo. Hoy no exportamos alimentos, exportamos alimento para ganado, pero no para personas, y sería totalmente factible ser exportadores de alimentos de calidad. Estamos exportando servicios, hoy se exportan más software que carne, y obviamente el trabajador, el empleado o el programador tiene mejor nivel de vida que el que participa en la cadena de la carne. Entonces eso marca la diferencia que genera cuando se incorpora conocimiento a la producción. O sea, hay unas alternativas ya probadas, no hay que ser un genio para encontrar cuál sería nuestro rol en el mundo, simplemente hay que tener la decisión y la capacidad de gestionar ese cambio. El mayor problema Elino, sí. Yo en la previa estuvimos charlando y comentamos que sería muy importante para la audiencia poder de manera sintética plantear por qué es importante la ciencia en Argentina, no en un plano general. En un plano general probablemente todo el mundo lo entiende, pero estos cuestionamientos que se generan a nuestra ciencia, a nuestros científicos, ¿cómo explicarías vos esta importancia en lo concreto? ¿En qué me afecta a mí? En lo concreto, bueno, uno de los elementos de lo que mencionaba al principio, para tener educación universitaria de calidad, para que el chico que sale de la universidad tenga una formación adecuada y por tanto no se lo estafe haciéndole invertir años de su vida para un título que ya resulta obsoleto. Sin investigación no se puede tener formación universitaria de calidad. Segundo, para tener respuesta a problemas desde lo ambiental a los problemas de salud. Ya lo vivimos con el COVID. Necesitamos gente que supiera cuáles son las medidas para contrarrestar esta amenaza, y desde los barbijos hasta las vacunas. Saber qué vacuna se compra, digamos, y esto vale para cualquier tecnología. Si vamos a tomar tecnología 5G, tenemos que saber cuáles son los pros y los contras para no ser estafados con tecnologías que no son las más adecuadas para el país. Y algo lo que yo he insistido ante toda mi gestión es la ciencia como generadora de empleo y de divisas, que es algo que no está en el discurso del sistema científico. Lo que creo que no se puede seguir diciendo, hay que financiar la ciencia porque la ciencia es importante. Esto es un significante vacío, como diría Laclau. Tenemos que explicar cuál es el beneficio. Y hoy lo que se estaba viendo, y que espero que no se corte por esta reducción tan drástica del presupuesto, es que esta inversión en ciencia, en conocimiento básico, estaba empezando a dar frutos. El fruto es la tecnología, es la innovación y sobre todo la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Producto de esos 16 años o más o 20 años de inversión continua, de políticas estables, se está empezando a ver que hay una cantidad de empresas de alta tecnología creadas por investigadores del CONICET y de las universidades nacionales en su gran mayoría. Argentina es un país que tiene mayor proporción de estas empresas,
que generan empleo no solo para los ex becarios del CONICET, que opten por pasar al sector privado, sino por cualquier empresa de tecnología requiere de abogados, personal de maestranza, contadores y demás. Tienen un defecto de derrame la creación de nuevas empresas de tecnología que no tienen otros sectores. Si podríamos aumentar el doble la producción de granos en el país y es simplemente sembrar más, no habría más puestos de trabajo por eso. Yo te voy a llevar a un tema vinculado con la innovación tecnológica, en el que también vos sos una persona que insiste y que reitera que hay que tener en cuenta este aspecto. Y voy al punto. Hace algo más de un año se presentó un libro de un amigo en común, Germán Stalker, Innovar con valor. Nos pidió él que escribiéramos el prólogo, vos escribiste lo tuyo, yo escribí lo mío, y allí reiteramos innovar con valor en el sentido de los 3 valores que esto implica. El valor económico, por supuesto, que no hay que descuidar, el valor que tiene que ver con la fuerza para iniciar un proyecto y el valor como virtud. Y vos en ese prólogo dijiste algo, ¿qué es esto? La necesidad de incorporar en el sistema de innovación tecnológica normas adicionales de control ético que van más allá de la consecución del éxito comercial como objetivo. Hoy, los valores de una empresa, el respeto por las normas ambientales y de comercio justo, pueden definir el acceso a un mercado en forma tan determinante como la calidad del producto en sí. ¿Te parece que esto se respeta, que esto se implementa? Yo creo que gradualmente se va implementando. Te cuento, volviendo al tema de los alimentos. Hoy si querés exportar un alimento a un país europeo, un país desarrollado, la etiqueta es tanto más importante que el contenido, porque el consumidor se fija que haya sido producido en condiciones de sustentabilidad, que no hayan deforestado, que haya habido comercio justo y en la medida que corresponda que se haya beneficiado a poblaciones aborígenes que originalmente desarrollaron ese alimento, ¿no? Como la quinoa o el cacao peruano o lo que sea. Hoy es ineludible eso. Hoy, afortunadamente hay un consumidor que es de consumo responsable, o como yo suelo decir, de hedonismo ético. Es alguien que disfruta, pero que quiere tener tranquilidad de conciencia. Perdón, quiero repetir este concepto que me parece fundamental. Hedonismo ético. Sí, porque si uno ve las generaciones más jóvenes, tal vez no piensan como años atrás en necesito comprarme la casa, el departamento, tener esos bienes tradicionales, sino, bueno, yo vivo, disfruto de la vida, gasto más en comida que en alquiler, por ahí, pero quiero no solo disfrutar lo que yo personalmente, sino sentir que beneficio a otro, o por lo menos que no afecte al planeta con mis hábitos. Eso es algo que puede parecer una amenaza para la producción tradicional, que tal vez no es tan respetuosa del medio ambiente, pero es una oportunidad tremenda para Argentina. Es un país que puede producir en forma sustentable lo que sea, porque podemos tener acceso a energía renovable, porque no necesitamos seguir deforestando para producir alimento. ¿Estarían en esta línea que vos mencionás las empresas B? Claro, justamente es eso. Empresas que tienen como uno de sus ejes fundacionales el beneficio social, el impacto social. Que según la leyenda, o sea, así, el concepto de empresa B lo hizo una heredera de una gran cadena de hoteles que cuando propuso hacer ese tipo de empresas, y dijeron, bueno, pero a lo mejor no son tan rentables. Y dice, bueno, pero de alguna forma tenemos que compensar el daño que hacemos con las otras empresas que sí son rentables, ¿no? Tenemos que compensar eso que no hemos hecho tradicionalmente, mostrando que lo que hacemos tiene este compromiso ético que hoy va a pasar, es algo muy notable, que es muy reciente.
no solo ese respeto por el otro ser humano, sino respeto por el ambiente que era antes una abstracción. Yo me acuerdo cuando era muy chico que iba al cine y había noticieros en que se veían topadoras entrando en el Amazonas y deforestando, y eso era el progreso. Hoy creo que lo queman al cine si muestran eso. Eso está muy bien, ¿no? Está muy bien que hayamos incorporado el ambiente, porque eso depende de nuestra supervivencia a futuro. Humanidad. Como digo, tenemos que tomar nota de este nuevo tipo de consumidor, porque tenemos que hacer un cambio copernicano en nuestra visión del comercio exterior. No pensar que tenemos la mejor carne del mundo, la mejor fruta, lo que sea, y ya van a venir a comprarnos. No somos el centro del comercio, somos un planeta periférico hoy por hoy, lamentablemente. Entonces, vayamos al centro del sistema y veamos qué quiere ese consumidor, volvamos para atrás y veamos si lo podemos hacer, con qué parámetros, y ahí de nuevo interviene la tecnología. Yo a un productor le tengo que decir cómo producir la fruta sin el uso de fitosanitarios que sean tóxicos, qué embalaje tiene que producir, cuál es la variedad que tiene que producir, por lo cual quiere producir la manzana que ya nadie consume, y decirle cómo hacer el cambio de variedad en un tiempo adecuado. Correcto. Todo eso requiere de tecnología, digamos, pero es un cambio que requiere también un nuevo tipo de actor, que es algo de lo que estamos trabajando, que es una catalizadora de cadenas globales de valor, es decir, una entidad que identifique las necesidades de comercio externo, las oportunidades, y vaya a los productores y les permita recorrer todo ese camino para llegar desde su finca a la góndola del mercado europeo, por así decirlo. Lino, te traslado la pregunta de una oyente. Gabriela Mendeluc, dice, docente investigadora de la UBA, te pregunta si tenés una autocrítica para hacer sobre el funcionamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva durante tu gestión. Y yo le agregaría a eso un tema que apareció hoy, o ayer o hoy, no recuerdo bien, muy fuerte en cuanto a que diversos proyectos de investigación científica están paralizados, como desde cáncer de mama a microscopios de superresolución, porque la agencia de I+D.I, Investigación, Desarrollo e Innovación, tiene todos los, o casi todos los proyectos parados porque está revisando si esos proyectos sirven para algo, digamos, en palabras de la actual administración. Yo te pediría que respondas las dos cosas, si tenés alguna autocrítica en ese sentido, y qué pensás de esta revisión de proyectos que está planteando que son proyectos que no servirían, o está paralizando todos en función de que algunos no servirían. Bueno, respecto a lo primero, bueno, siempre uno piensa que podría haber hecho las cosas más rápidamente o mejor. El eje central de mi gestión, desde que empecé como secretario de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, es esto: acoplar la generación de conocimiento a la generación de riqueza, promoviendo la aplicación de esa información generada en lo posible a través de la creación de empresas de base tecnológica. Todos los instrumentos que diseñamos y demás apuntaron a eso. Eso no es necesariamente lo que la comunidad científica pretendía. Pero bueno, dicen que un líder es el que lleva a la sociedad donde no quiere ir, si no, no hay liderazgo necesario. Los científicos están motivados por la curiosidad, por el éxito académico, y responder a necesidades concretas del aparato productivo no es tan glamoroso a veces, o es más difícil muchas veces. Entonces, este es un cambio cultural. Lamentablemente está medio bastardeado esto de cambio cultural, es un cambio de visión, digamos, que en todos los países se llevó mucho tiempo. Me decía un ex profesor de Cambridge que en las universidades inglesas llevó 20 años legitimar la vinculación con el sector productivo. Si no hubiera sido por ese proceso, no hubiéramos tenido vacunas Oxford AstraZeneca, por ejemplo. Oxford jamás se hubiera vinculado con una empresa farmacéutica. Sí. Lo mismo. Entonces, perdóname, lo mismo el NIH con la vacuna Moderna, ¿no? Que la hicieron ellos, el Instituto Nacional de Salud Estatal de los Estados Unidos. Bien. Que la financiaron y después hubo una empresa que lo tomó. Entonces, en Estados Unidos esto comparativamente fue más fácil porque iniciaron el proceso antes. Pero sin ese trasvasamiento del conocimiento generado a hechos concretos, es muy difícil defender la ciencia. Porque un investigador es el que se le paga por conseguir información, no por investigar en abstracto.
Siempre pongo una foto de Sherlock Holmes y un investigador al lado. Digo, los dos hacen lo mismo, viven de traer información, no de simplemente pasar horas en un laboratorio. Sí, entonces, Lino, tenemos que decir quién fue el asesino, quién robó la claro. corona, o cuál es el virus que produce tal enfermedad. Hay que asumir ese compromiso del investigador, de decir, a mí me pagan por traer información a la sociedad, no por satisfacer mi curiosidad solamente. Sí, ahí hay digamos, como una gran discusión abierta, ¿no? La ciencia aplicada, en fin. Pero acá a mí me interesa mucho el que vos puedas comentarle a la audiencia esta afirmación tuya de que hay generaciones de jóvenes a los que no les interesa el CONICET. Y allí la pregunta está asociada a vos que conocés las estructuras de la ciencia en nuestra región y específicamente en nuestro país. ¿No pensás que un instituto, una institución que fue creada en la década de los 50, ¿no? En el 58 específicamente, no tendría que repensar su estructura para que a los jóvenes les interese el CONICET? Sí. O no, no sé. No, yo creo que sí. Yo decía alguna vez, referido a la uva, ¿no? Así como los individuos de determinada edad tenemos algunas afecciones, ¿no? Como la osteoporosis o la periogerosis o lo que sea, las instituciones tienen un padecimiento que es la onfalonesis. Es el término que usaban los griegos para referirse a la actitud compulsiva de mirarse el ombligo. Entonces, con el tiempo, las instituciones tienden a jactarse de sus éxitos y a mirarse hacia adentro y a valorarse ellas mismas sin someterse al escrutinio público. Entonces, en parte el CONICET, por el hecho de que está dirigido por científicos, en su mayoría científicos básicos, deriva hacia esa visión particular de la ciencia, que en realidad se empalma con el objetivo fundacional, como bien decía, fue creado en el 58. En el 58 se crea el CONICET, pero se crea el INTI y el INTA. Con el concepto de, bueno, el CONICET tiene que hacer investigación básica, el INTI ocuparse de la industria y el INTA del agro. Y ese esquema era totalmente lógico. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, el único que pudo incorporar gente fue el CONICET. Entonces se fue creciendo, aumentó varias veces su planta de investigadores, pero a expensas del desarrollo de las otras, que perdieron esa capacidad de generar conocimiento aplicado. Entonces hay una tensión ahí porque el CONICET siempre se negó a asumir el papel de desarrollo tecnológico. La T del CONICET es un poquito molesta para algunos. Hay un investigador que propuso sacarla, no es en broma. Pero el CONICET, precisamente por esa capacidad que tuvo de poder seguir creciendo y tener presupuesto creciente, necesariamente tiene que cumplir ese papel de aportar también al desarrollo tecnológico. Y lo está haciendo, porque esto, gracias a que la gente cambia, Max Planck decía que la gente no cambia de ideas. Hay gente vieja, con ideas viejas que se muere, y viene gente joven con otras ideas, ¿no? Por eso decía Max Planck, la ciencia avanza de un funeral a la vez. Es muy trágico, pero es así. Ahora, las nuevas generaciones no les alcanza con publicar un trabajo de las mejores revistas. Quieren ver que eso que encontraron tiene aplicación, ¿no? Que ese método de diagnóstico del cáncer, esa nueva manera de seleccionar plantas con mayor productividad o mejorar el cuidado del ambiente, se convierte en una empresa que es algo que permite llevar esa idea al público. El científico básico tiene un cierto desprecio por esa tarea, y siendo que es esa la que valida su tarea. Claro, como el que siembra árboles frutales desprecia al frutero, que es el que vende la fruta finalmente. Si no hay una frutería, no tiene sentido plantar árboles frutales. Perfecto. Porque vamos a terminar regalando la fruta, que es lo que hicimos siempre. Prácticamente, Argentina fue un exportador de conocimiento sin cobrar nada. Ahora eso está cambiando y estamos viendo empresas que hacen uso de ese conocimiento creado a expensas del contribuyente. Lino Barañao, clarísimos tus conceptos, muchísimas gracias.
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, manteniendo durante muchos años una política de Estado que todos queremos que vuelva a la Argentina. Te mandamos un abrazo, te agradecemos tu participación en Al Derecho y al Revés. Gracias, Lino, hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Chao. Y nos vamos a una breve pausa musical que tiene que ver ciertamente con esta charla. Ya volvemos. Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Bueno, estamos de vuelta. Obviamente cantamos como la cigarra, porque a la ciencia también la pueden llegar a matar muchas veces, pero la matan mal y va a seguir cantando, y esperamos que vuelva. No hay país sin ciencia, no hay país avanzado en el mundo. Son esas discusiones, se pueden cometer errores, se pueden financiar cosas que no hay que financiar, hay que revisar cada proyecto. Todo eso está muy bien, pero ¿a quién se le puede ocurrir que en este mundo se puede vivir sin ciencia y tecnología? Sí, resulta anacrónico e incomprensible, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, sí, dale, Mercedes. No, te tenemos muteada ahí. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno. No, para mí te muteó Leo a propósito. Claro, hace bien, Leo. Hace señas que sí, que se equivocó. Que no te deja avanzar a vos. Ahora le voy a pedir que la mutee a Marta. Bueno, no. Pero lo que me pareció interesante cuando estábamos en la previa conversando con Lino es esta cuestión de que la persona lega, que no está, que no comprende y no tiene por qué comprender la complejidad de la ciencia, y no tiene por qué entender que a veces hay que explorar temas que no tienen un final pautado, que es lo que se va en esa exploración, cuáles van a ser los hallazgos. Por eso, ¿no? Lo de la no aplicación inicial del conocimiento. Pero sí tiene la ciencia y el CONICET tienen que rendir cuentas. Correcto. Porque tienen un montón de logros en cosas que parecen insignificantes y después terminan con la posibilidad de hacer helicópteros de un tamaño pequeño que se usan en Australia para recorrer los campos, cosa que yo me enteré de una manera insólita. Pero yo digo, ¿por qué eso no se difunde? Es correcto, ¿no? Es correcto. Entonces, ahí es el punto donde la comunicación y el rol del periodismo científico es fundamental. Yo siempre pienso en Nora Barr, lo que logró ella difundiendo la ciencia. A quien hemos entrevistado en nuestro programa. Exactamente, ¿no? La hemos entrevistado, una mujer excepcional, encantadora. Excepcional, pero tenemos que volver sobre los temas de divulgación también. Sí. Antes de escucharlo a Marcelo de Jesús desde Washington, yo quiero mandar un saludo personal, pero que sé que es de todo el equipo del programa, a un destacado periodista. Gerardo Tato Young tuvo una ACV hace un par de días. Por suerte la información que tenemos es que la evolución es buena. Le queremos mandar un gran abrazo. Tato fue entrevistado nuestro hace muchos años. Es un hombre muy destacado en la investigación de temas judiciales, de temas de servicios de inteligencia, de esos libros que por ahí venden unos cuantos miles de ejemplares y se charlan y todo, y los desastres siguen ocurriendo de la misma manera, pero hay que valorar a los periodistas que los investigan. Un abrazo muy grande y deseos de pronta recuperación. Tal cual, tal cual. Y también, antes de escucharlo a Marcelo, es un día muy especial para la Argentina. Marta, lo charlábamos hace un rato, porque se cumplen 246 años del nacimiento de uno de los grandes próceres de nuestro país, don Mariano Moreno, que además se lo conoce como el primer periodista argentino. Periodista, exactamente. Así que, bueno, ojalá que muchos tomen y sigan ese modelo tan abandonado, ¿no? Abogado y periodista. Nos vamos a Estados Unidos. Lo escuchamos a Marcelo desde Washington. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Comenzamos la columna con una inquietud sobre el cuestionamiento a la legalidad de un decreto de necesidad de urgencia, o DNU, que había planteado Mercedes la semana pasada. Estos decretos, cuya introducción fue la reforma constitucional de 1994, permiten al presidente que asuma funciones del Congreso como si dictara una ley.
Pero el problema se agudiza con la reglamentación de la Constitución por la Ley 26.122, que dispone que si una sola Cámara del Congreso acepta o no rechaza al menos el DNU, el decreto se mantiene vigente. Tal como dijo Alejandro el lunes pasado, esta ley es inconstitucional porque sería como admitir que una ley pudiera ser dictada por una sola Cámara del Congreso. Y yendo a la actualidad en Estados Unidos, el presidente Milei abrió hoy la Bolsa de Nueva York y dio una conferencia donde reafirmó el rumbo económico, aunque dijo que el cepo se va a sacar cuando la inflación sea del 0%, algo que puede no caer bien en los inversores. Y pasamos a Trump. Se descubrió la semana pasada un posible segundo atentado sobre su vida cuando salió a jugar al golf. Trump y sus aliados echaron la culpa de estos atentados a la, entre comillas, agresiva retórica demócrata, agregando como apoyo de esta idea que Kamala Harris no sufrió ningún atentado. Esta columna ya observó y queda ratificado que en este evento que los inmigrantes no son responsables de los actos de violencia, ni son culpables de los atentados, sino que lo son ciudadanos norteamericanos y blancos. Cerramos el tema diciendo que la acusación no es de intento de homicidio, sino de posesión de armas prohibidas, al menos hasta que se cuente con nuevas evidencias que apoyen el posible intento de asesinato. Y bajaron las tasas de interés en Estados Unidos, del 5,25 al 4,75%, una baja muy sensible. ¿Y cuál ha sido el impacto en la economía? Poco por ahora, al menos en la economía diaria. Se ha señalado que la economía es como un paquidermo. Tarda en verse los movimientos, pero ellos llegarán. El impacto será para tomar o refinanciar hipotecas, préstamos educativos, créditos para autos y, por supuesto, para inversiones. Tengamos presente que la tasa anterior del 5,5% se había fijado con una inflación del 9%. Pero ahora que la inflación está en el 3%, la tasa igualmente ha quedado muy alta. Pero la baja de tasas puede tener un impacto para las elecciones, porque no solamente bajan las deudas, sino también porque como los norteamericanos invierten en acciones y fondos de inversión, ello aumentará sus disponibilidades, generando así un mejor clima social. Eso sí, los resultados tienen que llegar rápido porque falta 1 mes y medio para votar. Y cerramos diciendo que el Fondo Monetario Internacional tiene un nuevo director de legades, que es la abogada china Yan Liu, de larga trayectoria en la institución, según se anunció el viernes pasado. Destacamos la noticia porque para justificar su nombramiento, el fondo señala que es un especialista en reestructuración de deudas de países, mencionando específicamente a la Argentina. Veremos qué resulta de su gestión con las negociaciones actuales de nuestro país. Y con ello cerramos. Hasta la próxima columna. Bueno, gracias Marcelo. Como siempre, nos envía Marcelo 2 agregados a su columna de último momento en relación al atentado o al intento de atentado contra Trump. Le encontraron al imputado unas notas que había escrito para el caso de que falle su intento. Querido mundo, este fue un intento de asesinato sobre Donald Trump, pero siento haberles fallado. Buah. El nivel de locura en el mundo generalizada, ¿no? Yo quiero... Y perdón, sí. Y la segunda parte que Marcelo destaca es el nombramiento de la directora de legales del Fondo Monetario, porque es una noticia que en la Argentina no salió. Exacto. Y Marcelo nos menciona que, habiendo conocido él a la anterior directora en abril, bueno, le preguntó de qué país era, él dijo, Argentina, dijo, mi país favorito, ¿no? Es decir, si hay algo que no somos es desconocidos. Como dijimos la semana pasada, citando, ya no me acuerdo a quién, que dijo que Argentina era el país más enigmático del mundo. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, pero Estados Unidos también tiene sus enigmas y yo quisiera pedirle a Marcelo para la semana próxima una columna, por favor, para que nos explique este personaje, Mark Robinson, que no tiene nada que ver con Robinson Crusoe, pero es el candidato republicano a gobernador de Carolina del Norte, estado importante si los hay, para esta elección que cada vez está más próxima, falta poquitísimo. Más próxima y más impredecible. Y se define este candidato como un nazi negro. No,
Sí, nazi negro. Él se define como un nazi. Él se define como nazi negro y dice que prefiere a Hitler y no a los políticos que están en Washington. Está en contra de la inmigración y a favor de la esclavitud. No, qué bueno, cosa de esto loco. Quiero pedirle a Marcelo que por favor nos ayude a entender si esto es así, porque esta es una noticia que salió en los diarios de acá. El título es soy un nazi negro, la frase de Mark Robinson, candidato de Trump, en foros porno que sacude la campaña de Estados Unidos. ¿Dónde es la nota, Marta? En Clarín. Mirá vos, qué bárbaro. Bueno, lo que Marcelo nos decía está confirmado en cuanto a la caída, a los efectos del discurso de Milei en la bolsa, también todo muy de hoy, muy de último momento. Hubo una caída de 3% de bonos y acciones argentinas después del discurso del presidente en Wall Street. Y porque, claro, al decir que no va a levantar el cepo, este enamoramiento de nuestros gobiernos de situaciones que son transitorias es sumamente complicado, porque la gente dice, bueno, si hay cepo, ¿cómo van a venir las inversiones con cepo, ¿no? Esto me trae a un tema que se mencionó en algunos medios al pasar, pero no se trató tan a fondo. La principal inversión que la Argentina iba a tener, espectacular, una inversión de $35.000 millones de la firma Petronas en fabricación de gas licuado, una fábrica de gas licuado. ¿Te acordás que se pelearon la provincia de Buenos Aires con Chubut, que primero iba a estar en Buenos Aires, después iba a estar en Chubut, toda la política metida atrás? Bueno, parece que el efecto de esa pelea política, de esta inseguridad jurídica, de esta falta de confianza en la Argentina, es que el proyecto está cancelado. $35.000 millones. Es decir, no alcanza con los gritos para resolver las situaciones económicas, ¿no? No. Me está diciendo Marcelo que lo de Mark Robinson, tenés toda la razón, es como dice, él se proclama como un nazi negro y además criticó a Martin Luther King. Es una cosa impresionante. Ya volveremos sobre el tema, ¿no? Bueno, y agrego, lo dice la nota de Clarín, que Trump, también elogiando a este nazi negro, dijo que es un Martin Luther King con esteroides. Ay, Dios mío. Dios mío. Los que sabemos lo que significó Martin Luther King en la historia de los Estados Unidos, el manoseo. Seguramente en el sueño que él decía tener, Martin Luther King, yo tengo un sueño. Esto es una pesadilla. No, esto es una pesadilla. Sí, tal cual. Mercedes, te tenemos en línea, ¿no? Sí, que resulta como un oxímoron esto de un negro nazi, ¿no? Uno dice que sigue una línea que se plantea permanentemente de esta necesidad de los nuevos liderazgos, de primero llamar la atención de cualquier manera y luego al estar frente a la mirada pública, bueno, generar el discurso que cada uno quiere difundir. Pero es muy fuerte, ¿no? Es como... Sí, es muy fuerte. Hablábamos en la previa, es algo muy insólito por lo menos para nuestra cultura en este momento. Sí, espero que los jóvenes también consigan entender, porque al no haber vivido estos horrores, al no haber entendido lo que... hoy la segregación racial es algo que un joven lo entiende más en la teoría que en la práctica, particularmente en la Argentina. En Estados Unidos sigue habiendo, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, el paso de los años hace perder. Hoy hablar de nazi sin recordar lo que fue el nazismo, los campos de concentración, el holocausto, los millones y millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, bueno, no es tan simple tenerlo en cuenta, pero hablar de nazismo es hablar de la peor pesadilla de la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que vos lo podés relacionar con algo que querías decir, Marta, porque... no me acuerdo, ¿qué quería decir? Lo que dijo Mercedes con respecto a que hoy se vende una imagen y la gente vota esto, y en realidad la gente está votando por efecto de revulsión, por efecto... Exactamente, bueno, sí, lo hablamos, ¿no? Justamente hay un artículo este fin de semana en Perfil de Gustavo González que es muy apropiado sobre el tema y creo que el título es Si Milei no fuera Milei. Y él dice, entre otras cosas, que si Milei no fuera como es,
sus ideas y las de sus funcionarios podrían ser analizadas dentro de un clima de cierta razonabilidad, en lugar de este circo político y mediático que pone en ridículo a todos. Pero si esto fuera así, si Milei no fuera lo que es y no hiciera lo que está haciendo, no lo hubieran votado la cantidad de personas que lo votó. Aunque ahora tenemos que decir que la imagen negativa está subiendo, la imagen positiva está bajando, y vamos a ver qué pasa en los próximos meses, porque ya todos se ponen a hablar y a pensar en las próximas elecciones, las listas, los candidatos, y además, bueno, se lanza el partido libertario este viernes en Parque Lezama. Karina y con el Milei afán de no compartir. Va a ser la presidenta de este partido, es decir, organizar un partido desde el Estado. La verdad, ¿te suena? ¿Pasó alguna vez en la Argentina? Bueno. Yo la quiero escuchar a Mercedes, pero antes quería comentar datos de la Universidad de San Andrés, más allá de las encuestas, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones de los argentinos? Eso es muy importante porque han cambiado sustancialmente. La primer preocupación de los argentinos en este momento, 37%, son bajos salarios. La segunda, la pobreza, 36%. Después, inseguridad y falta de trabajo, 31%. Inflación, quinto lugar, 27%. Sí, Atentos, y yo quiero mencionar algunos dichos, algunas cosas de nuestro amigo Agustín Salvia de estos días en relación al tema, por supuesto que él es el gran experto, el tema pobreza, que en los próximos días van a salir los nuevos índices y que esto va a quedar en evidencia que no ha disminuido para nada, incluso la indigencia está subiendo, pero también han crecido los planes sociales y también ha crecido la tarjeta alimentar. Y entonces el por qué crece la pobreza se explica por esto que vos decías, la pérdida de empleos, la recesión, etcétera, ¿no? Tal cual. Mercedes. Sí, el tema de averiguar qué es lo que les preocupa a los argentinos y argentinas y qué es aquello que se va cambiando de lugar, ¿no? En la percepción social. Voy a plantear algunas de las propuestas que generó el gobierno y algunas de las clausuras de espacios que se están generando, no solamente en la sociedad civil, en la cultura, en la ciencia lo hablamos, sino también en esta, ¿cómo puedo decir?, en esta percepción social de si hay oportunidades en nuestro país. Y yo me hago esa pregunta, ¿qué es lo que estamos viendo en los medios? ¿Qué es lo que está difundiendo o mostrando, se está mostrando en los medios argentinos? Porque, por un lado, no sé la percepción de ustedes, pero yo por un lado tengo como elementos y datos de avances concretos, prácticos, de, ¿qué puedo decir?, elementos de distribución, no solo de planes, ¿no?, sino de crecimiento de pymes, de oportunidades de inversión, de creación de apps de la gente joven con productos. Estaba mirando lo que es la Silver Economy, la economía de la longevidad, con una serie de propuestas para personas mayores, y uno dice, ¿será que todo esto que estamos viendo, que yo estoy viendo, por ejemplo, no aparece en los medios por algún motivo? ¿Será que no tienen, esto que hablábamos del CONICET, no tienen canales de comunicación aceitados para que esto llegue a la gente? Yo creo que estás hablando de nichos, ¿no? Porque la prueba de la brutal caída de la actividad económica es la significativa caída del consumo que persiste y ni siquiera estamos seguros de que haya tocado un piso, ¿no? Y sí, y los niveles de pobreza que crecen, claro, Mercedes, 52% de pobreza, casi 20% de indigencia. Volvamos a sacar la cuenta de lo que hacemos habitualmente,
cuántas canchas de River, cuántos estadios de River repletos de niños que no comen una vez por día, que no comen más que una vez por día, podemos imaginar en estos momentos, ¿no? Son más de 10 estadios. Vos fíjate que hay una nota muy interesante sobre cuestionamientos de Naciones Unidas en estos días. Sí, UNICEF, exactamente. 7 de cada 10 niños viven en la pobreza, 14% en la pobreza extrema, más de 7 millones de niños, dice Naciones Unidas. Esto es escandaloso. Pregunta qué medidas se adoptaron para abordar esta crisis. Y el dato es no solamente el 52 actual de pobreza, sino que en diciembre del año pasado era 41,7. Sí. Bueno, y la indigencia subió del 11,9 al 17,9. Convengamos que esto viene en bajada, en bajada en cuanto a la importancia y a las medidas que se adoptan para combatirla desde hace ya varios años. Sí, todo sin eso viene en duda. bajada y la pobreza va en subida, ¿no? Claro, pero dale, Mercedes, dale. No, digo, la pregunta es, si no estamos viviendo, eso es incuestionable, ¿no? Son datos. Lo que digo es que también hay otro tipo de datos como estos. Vos hablas de nicho, CONICET y aquello que produce CONICET no es un nicho, tiene que ver con el corazón de lo que es el desarrollo de la ciencia en Argentina. No, eso seguro. Por supuesto. Entonces, yo lo que planteo es que no estamos mirando con perspectiva de dron todo el mapa de Argentina, porque si nos quedamos solo en algo transversal como es la pobreza o algo real y dramático como es el hambre, no tenemos ninguna chance de articular, ¿no? ¿Cómo se va a salir de eso? Y si no es a través de la ciencia, y si no es a través de la generación de trabajo, y si no es a través de inversiones y seguridad jurídica, no hay manera. Entonces, claro, pero eso es lo que estamos diciendo que es necesario. Claro, porque este es el problema. Si estamos ante un gobierno que dice no financio porque estoy investigando todos los proyectos a ver cuál es malo, entonces aprovecho y no financio ninguno. Y bueno, en el futuro inmediato, como el propio Lino Barañao, no lo llegamos a charlar con él, pero él lo ha escrito en varios artículos, sí, lo ha escrito. Se están yendo los científicos del CONICET, porque están recibiendo sueldos miserables. Entonces, si alguno está investigando sobre los trajes de Batman, bueno, habrá que suprimir esa investigación. Pero las extraordinarias investigaciones y logros de la ciencia argentina no pueden verse afectadas porque un gobierno cambie de humor. Yo quería hacer una mención porque nos queda muy poco tiempo. En el día de ayer, la canciller Diana Mondino, en Naciones Unidas, anunció que el gobierno decidió no participar de la Cumbre del Futuro. La Cumbre del Futuro pide a sus 193 miembros, es decir, están todos menos nosotros, digamos, que busquen soluciones a los riesgos catastróficos existenciales crecientes, como las guerras, el cambio climático y la reciente pobreza. Es decir, estamos hablando de la Agenda 2030, de la cual, Marta, vos hablaste varias veces en años anteriores, y de lo que ahora se llama Agenda 2045, la agenda del mundo. Bueno, la Argentina ayer decidió retirarse de esa agenda. Yo veo un paralelo entre eso y no darle plata al CONICET, Sin ninguna duda lo es, sobre todo cuando en todo el mundo se está planteando como una necesidad y una urgencia aprender lo que es los diseños de futuros, y se habla en plural, no en singular, de manera que sí, que es un retroceso. El punto es qué se puede hacer para evitar ese retroceso. Exacto. Bueno, y eso lo seguiremos charlando en próximos programas. Ya que lo mencionaste, mencionemos a nuestro amigo Miguel Ángel Gutiérrez, que siempre nos trae los mejores aportes en materia de futuros y con el cual también volveremos a conversar. Y efectivamente, y hay mañana justamente en la UCA un evento donde van a participar varios, entre ellos Miguel, y seguramente va a estar Jorge Arias, que hoy cumpleaños. ¡Qué cumpleaños! Y le mandamos un gran abrazo. No nos da el tiempo para decir todas las cosas que queremos, pero bueno, un abrazo enorme a todos y nos vamos. Nos vamos y los dejamos, no se vayan de Radio Cultura, quédense con Fernando Quirós y el Garage del Artista. Exactamente, vamos al Garage del Artista. Hasta la semana que viene, un abrazo.